Demet Özdemir ha soltado la bomba. Amo a Khan, pero amar no es suficiente. Imagínense el salseo. Esto no es una noticia cualquiera, es una confesión que ha puesto patas arriba a todos los fans de esta pareja. A ver, seamos sinceros, todos hemos seguido de cerca la historia de amor entre Demet y Can Yaman. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? De esas que salen en las revistas, que tienen química hasta para respirar. Y de repente, ¡zas! Ruptura. Nadie se lo esperaba. Y ahora, Demet, en una entrevista que está dando vueltas por todas partes, suelta esto: amo a Khan, pero amar no es suficiente. Uf. Eso deja en el aire mil preguntas. ¿Qué querrá decir con eso de que amar no es suficiente? ¿Por qué si le ama de verdad, qué es lo que le falta? ¿O es que el amor por sí solo se queda corto para una relación tan mediática como la suya? Piénsenlo. Ellos están siempre en el ojo del huracán. Cada paso que dan, cada foto que suben, cada viaje que hacen, se convierte en noticia. Y eso, mis amigos, agota. Cansa mucho. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet se ha dado cuenta de que el amor bonito, ese de las películas, no siempre funciona en la vida real, sobre todo cuando tienes que lidiar con la fama, las presiones, los rumores constantes. Seguro que Khan es un encanto, y ella le adora, eso lo tenemos claro. Pero quizás la presión mediática, las agendas apretadas, la distancia, todo eso pesa. Pesa un montón. Muchos dicen que esta confesión es solo una estrategia para volver a avivar la llama, para generar expectación. Y oye, no lo descarto. En este mundo del espectáculo, todo vale para mantenerse en el candelero. Pero yo, de verdad, tengo la sensación de que Demet está siendo súper honesta. Está diciendo que el amor es fundamental, sí, pero no es el único ingrediente para que una relación funcione, y menos una como la de ellos. Pensemos en las cosas prácticas. Una relación necesita tiempo, necesita comunicación, necesita entenderse, apoyarse. Y cuando eres dos estrellas como ellos con giras, rodajes en diferentes países, eventos, eso se complica muchísimo. No es lo mismo tener una cita tranquila en un cine que tener que esconderse de los paparazzis cada vez que salen a cenar. El estrés, la falta de intimidad, todo eso va minando la relación. Y esa frase de amar no es suficiente me parece súper reveladora. Es como si dijera, sí, lo quiero, le tengo cariño, pero hay cosas que hacen que esto sea insostenible. Quizás ha llegado un punto en el que se han dado cuenta de que sus vidas, tal y como son incompatibles. Que por mucho amor que haya, si no se ven, si no se apoyan en el día a día, si viven vidas paralelas de fama y trabajo, pues la relación se resiente. También cabe la posibilidad de que haya habido algún tipo de conflicto o malentendido que el amor por sí solo no ha podido superar. No sabemos los detalles y en este salseo, como siempre, nos quedamos con la miel en los labios. Pero esa frase deja una puerta abierta a que hubo algo más que simplemente falta de amor. A ver, a mí me encantaría verlos juntos de nuevo. Hacían una pareja preciosa. Pero también entiendo que la vida real es dura, y que el amor, por sí solo, no arregla todos los problemas. Demet parece que está siendo muy valiente al admitir esto. Es un paso importante para seguir adelante, ya sea juntos o separados. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta confesión es una señal de que aún hay esperanza para ellos, o es la constatación de que el amor no ha podido superar las barreras de la fama y la distancia?